Buenos días, profesorado, profesionales y alumnos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos todos y todas al presente webinar sobre algunas contribuciones de la ciencia para la mejora de la regulación y control del tabaco en nombre de la salud pública, que está organizada por el Máster Universitario en Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas y que está enmarcada dentro del ciclo de webinars de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia. En primer lugar, quiero dar las gracias al equipo humano de la Facultad de Psicología y del Servicio de e-learning y nuevas tecnologías de la Universidad Católica de Valencia por todo el trabajo que ha permitido que estemos celebrando este webinar. Y también, como no, al ponente de este webinar, el doctor Antonio Cepeda Benito, profesor de la Universidad de Vermont y profesor visitante en nuestro máster. Muchas gracias por tu disponibilidad, Antonio, y pues por compartir este espacio de conocimientos y debate con todos nosotros. Bien, antes de comenzar, quería comentaros algunos aspectos técnicos para el buen desarrollo de este webinar. Como podéis leer en esta diapositiva de bienvenida, pues durante todo el webinar, para evitar posibles interferencias, por favor, tener desconectados el audio y el vídeo. Y además, en la parte inferior derecha de la pantalla, como veis, hay una flecha morada. Si clicáis, lo primero que aparece por defecto es el chat, donde podréis formular vuestras preguntas durante el coloquio que se llevará a cabo tras la ponencia. No obstante, si hay alguna cuestión extensa, pues, y es posible, pues podéis pedir un turno de palabra y yo os daré paso para hacerle la cuestión de forma verbal al ponente, ¿de acuerdo? Bien, sin ánimo de extenderme, a continuación quiero presentaros al ponente, el doctor Antonio Cepeda Benito. Es profesor del Departamento de Ciencias Psicológicas en el área clínica en la Universidad de Vermont desde 2016 y anteriormente fue profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Texas AM. Además, de 2006 a 2016 fue decano en ambas universidades, cambiando de universidad en el año 2012. Actualmente es director del Laboratorio de Psicología Intercultural de la Universidad de Vermont, miembro del Centro de Vermont para el Comportamiento y la Salud y del Centro de Cáncer en la Universidad de Vermont. También es miembro fundador del comité directivo del National Hispanic Science Network on Drug Abuse, así como presidente fundador de ese subcomité de colaboración en investigación internacional de esta misma organización. Su investigación se centra principalmente en los trastornos de alimentación y el tabaco, a través de la conexión de la neurociencia del comportamiento y la psicología clínica, focalizando en la perspectiva intercultural y las poblaciones vulnerables. Ha desarrollado numerosas investigaciones con modelos animales y humanos, financiadas entre otras por el NIDA, el National Institute of Drug Abuse, la National Sanitation Foundation, el Departamento de Salud de Texas, la Fundación para la Prevención del Cáncer y aquí en España el Plan Nacional de I+D+I. A lo largo de su carrera ha recibido diversas acreditaciones por la calidad de la enseñanza y el impacto de la investigación, por citar algunas: Premio al Profesor de Psicología del Año en 1998, acreditación de catedrático en 2004, Premios Nacionales al Servicio Público en 2006 y a la mentorización en 2008. Y, por cuantificar su extensa contribución científica, actualmente dispone de un índice H superior a 30 y más de 3.000 citas recibidas por sus trabajos de investigación. Sin más preámbulos, a continuación tengo el placer de ceder la palabra al ponente de este webinar, que nos pronunciará la conferencia que lleva por título Algunas contribuciones de la ciencia para la mejora de la regulación y control del tabaco en nombre de la salud pública. Antonio, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Te agradezco tu resumen de mi carrera, un poco vergonzante escuchar esas cosas, pero bueno, vamos a ello. Como bien dijiste, el título voy a hablar un poco de las contribuciones de la ciencia y cómo estas contribuciones han jugado un papel en la toma de regulación y control sobre el tabaco para reducir el consumo de este. El tema central de mi charla es la cambiante actitud social hacia el fumar en los últimos 50 años. Ha venido a ser un comportamiento del fumar
que no puede ser tolerado o incluso deseable a convertirse en un estigma totalmente indeseable aquí en los Estados Unidos. Quiero avisar que cuando me refiero al tabaco o tabaquismo estoy hablando de fumar cigarrillos. También os aviso a todos que, aunque yo soy de España y no vine a este país hasta que no tenía 21 años, realmente mi español está un poquito oxidado. Entonces, a no ser que me pase una semana en España, me cuesta la fluidez de la palabra. Entonces, disculparme por eso. Comenzaré hablando de las razones que impulsaron al fumar a convertirse en un comportamiento que penetró todos los aspectos de la vida cotidiana americana, bueno, y de muchísimos otros países, como es el caso de España. Dedicaré un lugar prominente a explicar brevemente el rol y los logros de los movimientos grassroots antitabaco. Creo fundamentalmente que estos movimientos bases fueron la principal fuerza que consiguió que el tabaco perdiera aceptación social y la principal razón que en los Estados Unidos se haya visto un decline continuo y consistente en las tasas de fumar. En cambio, la imagen social del fumador ha tenido efectos secundarios, por llamarlos de alguna manera, es decir, los declines de tasas de fumar no han sido uniformes a través de todas las clases o grupos sociopolíticos, socioculturales en los Estados Unidos. Existen unos factores hoy día, factores o índices sociodemográficos muy claros que predicen con gran fiabilidad quién está a riesgo de ser fumador. También aprovecharé para discutir un par de estudios de los que soy coautor y que me ayudarán a dar un ejemplo de cómo estudios epidemiológicos pueden ser utilizados para identificar los factores de riesgo y entender qué grupos beneficiados y cuáles no se han beneficiado de estos logros cuando miramos a la población americana. Es decir, la baja de las tasas de fumar en Estados Unidos no han sido uniformes a través o a lo largo de los distintos grupos en los que se pudiera dividir la sociedad. Por último, daré un repaso de algún proyecto de interés para mi equipo de investigación, que incluye, de momento, el papel de las actividades atribuidas al fumar y vapear. Son la expectativa de que el tabaco o el vapear controlan el peso y qué tipo de influencia esto puede tener en la tasa de fumar o de vapear o en la cantidad que se fuma o se vapea. Y ahora, últimamente, estamos trabajando en un tema de estigma del fumar y el vapear. Y bueno, claro, me encantaría que hubiera tiempo para algunos comentarios o preguntas de los que están atendiendo. ¿Por qué el tabaco se hizo popular y comenzó a dejar de serlo? El invento de la máquina de hacer cigarrillos, junto con el marketing, dieron lugar a la rápida adopción de fumar tabaco a principios de cigarrillos, a principios del siglo XX. Durante esta época, ni médicos ni ciudadanos sospechaban que fumar era un riesgo para la salud, a pesar de que ya a principios de los años 20 se habían notado un incremento del cáncer de pulmón a nivel de población. De hecho, los anuncios de cigarrillos de los años 30 y 40 atribuían al fumar propiedades saludables. Se reclutaron un sinfín de actores y actrices para promover el tabaco, incluso se acudió a poner de manera preeminente a médicos y enfermeras fumadores al frente de sus campañas de marketing. Claramente, ese valle que coincide con los años de la depresión económica del 39, el consumo por persona es vertiginosamente ascendiente desde el principio del siglo o finales, bueno, desde el principio del siglo hasta los años mediados de los 60. Toda la evidencia científica culminó... espera un momento, me salta un... Aquí veis esta figura tiene reflejado.
Pero me he perdido. Como podéis ver en la figura, la línea roja indica la prevalencia o la tasa de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón en el siglo XIX era rarísimo y por lo tanto no era difícil conectar que los cánceres de pulmón comienzan a aparecer con una frecuencia relativa alta al mismo tiempo que el consumo del tabaco empieza a dispararse, y eso lo podéis ver como de los años 1930 a 1950 veis que las dos líneas crecen en paralelo, pero no es hasta principio de los años 50 que la evidencia que apunta a que el dejar de fumar pueda ser dañino empieza a conocerse, empieza a percolar en las revistas científicas. Los estudios que llegaron primero a los oídos del público americano, principalmente por revistas como Time Magazine, Life Magazine o el Reader's Digest, fueron estudios epidemiológicos prospectivos como este que apareció en el Journal del American Medical Association, que correlacionan el cáncer de pulmón con la actividad de fumar. Es quizás por eso que veamos como en la primera década de los años 50 vemos el segundo valle de la ascendente tasa de consumo de cigarrillos, que va desde primeros del siglo a la mitad de los años 60. ¿Y por qué solo un valle? ¿Y por qué continúa ascendiendo? Bueno, es muy posible que la razón sea que las tabacaleras siempre estaban un paso por delante de la opinión pública y de la ciencia financiada con fondos públicos, y ya sabían ellos que esta preocupación por el daño que el fumar puede hacer a la salud podía ser un inconveniente en sus ventas de tabaco, y entonces sacaron, por ejemplo, un método para contrarrestar esto fue sacar los cigarrillos con filtro, que prometían a los fumadores que las partes dañinas del tabaco iban a ser recogidas por este filtro, lo cual es totalmente falso, y ellos lo sabían. En resumidas cuentas, estudios epidemiológicos que demostraban que el fumar predecía el cáncer de pulmón y la mortalidad prematura, estudios con animales que demostraban, por ejemplo, untando la piel desnuda de ratas y conejos con los residuos producidos al quemar el tabaco, que esto producía tumores cancerosos. También hubo estudios patológicos que demostraron cómo células de pulmón perdían vigor en fumadores, precisamente en aquellas partes del pulmón donde era más típico encontrar cáncer de pulmón, y estudios de toxicología química que descubrían distintos componentes de los productos de fumar que eran cancerógenos. Todos ellos apuntaban a que el fumar era un problema enorme para la salud. Toda esta evidencia científica culminó con la primera publicación del General Surgeon's Report de 1964, el cual se considera un hito, una marca que simboliza el principio de medidas legislativas y de regulación del tabaco. Esta publicación es como la llave que abre la puerta al decline de las tasas de fumar en los Estados Unidos. A raíz de esta publicación, en 1966, se legisla la primera advertencia de salud que se obliga a poner en las carretillas de tabaco para alertar al fumador que el tabaco puede ser peligroso contra la salud. Era una medida suave para lo que estamos acostumbrados hoy día, pero sobre todo por fuera de Estados Unidos, donde los anuncios o las advertencias son bastante más
severas, pero de todas maneras fue una medida importante por su simbolismo, de ser una de las primeras medidas que se utilizan para legislar o regular la venta de tabaco. En 1967 también hubo algunas regulaciones que prohibían, bueno, no prohibían, pero era para contrarrestar un poco los anuncios del tabaco en la televisión y en la radio. Entonces, por cada anuncio que las tabacaleras ponían, se suponía que debía haber un anuncio antitabaco. En 1971 esto se dejó de ser necesario, pues los anuncios de cigarrillos se prohibieron en la radio y la televisión. En 1970, primero, esta advertencia de salud se hizo menos tentativa, es decir, era más afirmativa de que el fumar producía efectos dañinos para la salud, y luego en 1986 se obligó a que la advertencia se hiciera más específica y variada al incluir 4 versiones que avisaban de varios de los peligros de fumar. De todas maneras, notar, por ejemplo, que en Estados Unidos estas advertencias son mucho más suaves que, por ejemplo, en España, y no existen, todavía no se ha conseguido que las advertencias incluyan imágenes mostrando el daño que hace el tabaco. El convencimiento de que el humo de segunda mano del fumador hace daño a los no fumadores tuvo y sigue teniendo un papel importantísimo en la reducción del consumo del tabaco en los Estados Unidos. Desde los años 1970, activistas antitabaco utilizaron estudios científicamente mediocres que concluían que el humo de segunda mano dañaba a los no fumadores. Si bien hasta los años 70 las modestas regulaciones antitabaco se basaban en cómo el fumar dañaba la salud de los fumadores, a partir de los 70 la estrategia antitabaco se basa en la ciencia incipiente, que declara que el fumar no solo irrita o molesta a los no fumadores, pero que de hecho pone en riesgo su salud. Algunas de las acciones claves de esta época incluyen el report del Surgeon General de 1972. También comienza a ver la diferenciación de zonas de fumadores y no fumadores en aviones y autobuses. Un aspecto muy importante es la creación de organización de movimientos base de no fumadores que crecen en influencia y ponen presión a tanto políticos como legisladores ya en sus cargos para que se creen zonas de humo libre en las zonas públicas. Es en esta época cuando los estados y ciudades de los Estados Unidos comienzan a restringir la libertad a fumar con regulaciones que prohíben o restringen fumar en establecimientos y transportes públicos. Los primeros estados en pasar estas regulaciones de control son Arizona, Minnesota y Connecticut a nivel estatal, y la ciudad de Berkeley, en California, a nivel local. O sea, este periodo de los años 70 son primeros pasos, pero pasos que van a continuar. Los movimientos base antitabaco crecen rápidamente y se apoyan en publicaciones científicas que concluyen que el humo de los fumadores daña a los no fumadores, y en la prensa popular que traduce estos descubrimientos en periódicos respetables como el New York Times, que proclaman que el argumento de que el tabaco de segunda mano hace daño a los no fumadores ahora sí está reemplazado por la ciencia. El primer estudio significativo aparece en 1981 en el New England Journal of Medicine y concluye que la función pulmonar de los fumadores es menor que la de los no fumadores. Estos artículos en el New York Times eran muy cortitos, pero sin embargo tuvieron un impacto importante, se les prestó mucha atención. El segundo y tercer artículo
que se publican y que tienen un gran impacto. Son estudios de población, uno de Grecia y otro de Japón, y ambos simplemente correlacionan que el ser fumador pasivo se asocia con el cáncer y con la muerte prematura. El impacto del segundo de estos estudios es también amplificado por el New York Times, también en un pequeño artículo que titulan Smoking Your Wife to Death, que es un dicho difícil de traducir, pero que viene a decir algo como matando a tu mujer fumando. Algunas de las publicaciones claves que marcan esta era de derechos del no fumador incluyen el primer report del General Surgeon, que está completamente dedicado a revisar el impacto del tabaco en los fumadores pasivos de 1986. La actualización del anterior, que incluye los productos de una gran actividad científica dedicada a investigar esta pregunta polémica acerca de qué peligroso es el humo de segunda mano. Es decir, a partir de 1986 hay una explosión de artículos que investigan esta cuestión. Hay un libro interesante de Richard Kluger de 1997 que se convierte en un Pulitzer winner y se titula Ashes to Ashes. Aquí Phyllis Morris declara que la batalla contra las tabacaleras, de hecho, la ha ganado Phyllis Morris. Hay un chiste ahí donde se ve como las grandes compañías de tabaco comparan a los 206 billones de dólares del Tobacco Settlement como humo de segunda mano, un trato, un logro de segunda mano, no algo no muy que les vaya a hacer daño a las compañías de tabaco. Pero en el mismo libro también nota que los fumadores no encuentran dónde esconderse. Es decir, ya para 1997 las reglas antitabaco en los Estados Unidos están muy extendidas por todas las poblaciones, por sitios de trabajo, lugares públicos, y realmente el fumar ya en 1997 se considera un comportamiento que está estigmatizado. Los esfuerzos continúan y en 2006 se publica otra actualización del General Surgeon Report, y este reporte sí que tiene una evidencia científica mucho más contundente que los anteriores. Siempre hubo gran debate acerca de hasta qué punto realmente el fumar de segunda mano hace daño o deja de hacerlo. No es que sea un debate que sea solucionado totalmente, pero hoy en día ya hay poquita gente que defiende o indica que los estudios que investigan si el humo de segunda mano hace daño o deja de hacerlo, si tienen calidad científica o no. Hoy día se cree esto y está bastante demostrado. En cuanto a algunas regulaciones de ámbito federal que contribuyen a reducir las tasas de fumar, simplemente haciendo más difícil la posibilidad de fumar en cualquier sitio, me gustaría destacar cosas como que en 1987 se prohíbe fumar en vuelos domésticos de menos de 2 horas. 2 años después ya se prohíbe fumar en vuelos domésticos de menos de 6 horas, lo cual básicamente prohíbe fumar en todos los vuelos de ámbito nacional de los Estados Unidos. Hay un acto una regla de 1992 que obliga a los estados a adoptar y ejecutar restricciones en la venta de tabaco a menores. Y a este le sigue el Pro-Children Act de 1994, que requiere que todos los servicios sociales financiados con fondos nacionales tengan que convertirse en espacios de humo libre.
Y finalmente el Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act de 2009 de Barack Obama, que le da por primera vez al FDA la autoridad para regular todos los productos de nicotina y tabaco, desde aprobar qué se puede vender y no se puede vender, hasta la cantidad de nicotina que los cigarrillos puedan tener. Y la idea es que esta va a erradicar totalmente el consumo del tabaco en los Estados Unidos, con tiempo. Pero de momento las cosas se mueven a una velocidad más lenta de lo que al principio prometía. En conclusión, el General Surgeon's Report más reciente declara que las políticas dirigidas al control de la regulación del tabaco han sido un gran éxito, lo cual yo pienso no es una exageración si consideramos que cerca de un 45% de la población mayor de 18 años fumaba y más del 50% de hombres fumaban, y hoy en día esa tasa ronda el 14%. La razón también se le da a esta declaración de éxito, es que de hecho se han reducido, con el consumo se ha reducido, ha venido acompañada de una reducción dramática de la tasa de muerte por cáncer de pulmón, como podéis ver con la línea de color rojo. Lo que me trae al punto siguiente es que todo este avance no ha sido uniforme. El fumador de hoy en día en Estados Unidos es difícil que sea una mujer de carrera, una mujer profesional, joven, de clase media. Es muy difícil que sea un deportista famoso, como ahí tenéis a Jackie Robinson anunciando los Chesterfields. Por supuesto que va a ser difícil encontrar a mujeres, madres de clase media fumando, o médicos, o gente que se puede ir de vacaciones en su propio yate. Y por supuesto tampoco actrices famosas. Lo que tenéis es que hoy día perdón, que me he perdido un poquito en la... Hoy en día la mayoría de los fumadores vienen a ser personas sin estudios, gente que no termina la escuela, o gente que tiene problemas mentales de salud mental, como pueden ser gente con depresión, ansiedad o abuso de sustancias, la gente que es pobre e incluso están desahuciados, y algunos grupos marginados por la sociedad, como pueden ser los jóvenes gay o LGBTQ. Entonces, todo este éxito ha tenido el problema de que estas tácticas agresivas contra el fumar han llegado a un punto donde el fumar hoy día es un estigma en los Estados Unidos, y existe una preocupación presente de que quizás se haya ido demasiado lejos y se ha creado estos grupos de fumadores de los que va a ser muy difícil que dejen de fumar en el futuro. Entonces, a continuación, quería daros un ejemplo de cómo investigación ha estudiado a fondo este asunto de los rasgos sociodemográficos que señalan un mayor riesgo o probabilidad de que una persona fume. El primero es un estudio que se publicó en 1917 en Preventive Medicine. Nosotros sabíamos que datos epidemiológicos nacionales, como aquellos procedentes del National Survey on Drug Abuse
and Health, que se lleva haciendo anualmente desde 1972, indican o demuestran que el fumar es más prevalente en zonas rurales. La figura refleja los datos del 2010 y si os fijáis en las dos primeras columnas de la figura, notar que el color naranja refleja la tasa rural y el beige la tasa urbana o de ciudad. Claramente la tasa de fumar es más elevada en la zona rural, tanto para hombres como para mujeres. Nosotros estamos interesados en saber si este fenómeno se reflejaba a través del tiempo y para ello entonces utilizamos los datos que se habían recogido desde el 2007 al 2014, que son 8 años consecutivos. Separamos las tasas de fumar y separamos las tasas de fumar, las reflejamos por si las personas vivían en una zona urbana o una zona rural. Utilizando análisis de regresión logística, primero trazamos las tasas de fumar y podéis apreciar que no solo las diferencias existen cada año desde el 2007 al 2014, pero te da la impresión de que las diferencias se van agrandando cada año que pasa. Es decir, la curva de fumadores de la zona urbana tiene una pendiente más acelerada o más inclinada que o menos inclinada que la de la zona urbana. Otra forma de describir los resultados es esta. Imaginar que construís una muestra aleatoria que contiene el mismo número de gente del campo y gente de la ciudad. Después decidís que queréis ver qué pasa cuando separáis a los fumadores de los no fumadores. Es decir, mandáis a los no fumadores a su casa y os quedáis con los fumadores. El resultado sería que cada año termináis con un mayor número de gente del campo o gente que vive en zona rural y cada año que pasa esa discrepancia sería mayor. ¿Podemos concluir que el vivir en el campo aumenta el riesgo de fumar? No. Podemos especular, pero realmente no podemos llegar a esa conclusión. Las personas que viven en zonas rurales también tienen una mayor probabilidad de ser pobres, al no tener estudios y tener una mayor prevalencia, una mayor tasa en las enfermedades mentales. Es decir, es posible que la mayor tasa de fumar de la gente del campo se explica cuando tienes en cuenta sus características demográficas. Y la conclusión en ese caso sería que no es que sea vivir en el campo lo que incrementa el riesgo de fumar, pero que simplemente que la gente que vive en el campo, que vive en zonas rurales, está empobrecida de estudios y ese empobrecimiento y falta de estudios es lo que incrementa su riesgo de fumar, por ejemplo. Entonces, el segundo estudio que publicamos en el 2018, lo que hicimos es utilizar unos análisis un poco distintos y para tener en cuenta estos factores de riesgos concomitantes y controlarlos estadísticamente dentro de nuestro análisis de regresión logística. No, perdón, estoy todavía en el mismo estudio del 2017. Entonces, cuando controlas por factores de riesgo, lo que vemos es que del 2007 al 2011, las diferencias de prevalencia en las zonas rurales y urbanas desaparecen. Podéis verlo claramente, que desde aquí hasta aquí realmente las dos curvas se juntan, no hay diferencias una vez que controlas por los factores de riesgo conocidos, pero que a partir del 2011 en adelante, estas curvas empiezan a desaparecer. Es decir, parece ser que a partir del 2011 vivir en zonas rurales sí que es un riesgo, constituye un riesgo que va más allá de una simple, que se puede explicar por una simple mayor
densidad de factores de riesgo en zonas rurales. Explicado de otra manera, recordar que nuestra muestra de fumadores, que tiene más personas rurales que urbanas, si empezamos a eliminarlos por específicas características demográficas, por ejemplo, la pobreza, eliminamos todos aquellos que son pobres, después eliminamos los que no tienen estudios, a continuación eliminamos a aquellos que tengan problemas de salud mental, que tengan diagnósticos conocidos como depresión, ansiedad o uso de sustancias. Y el resultado es que las diferencias entre las personas que viven en zona urbana y zona rural desaparecen totalmente. Y eso sucede desde 2007 al 2011, pero que cuando miramos a los datos de 2011 al 2014, esas discrepancias vuelven, incluso cuando controlamos por todos esos factores de riesgo. Esto lo explico así porque lo mismo hay personas escuchando que no tienen no tienen entrenamiento en estadísticas, y esto es como lo explico yo a mis estudiantes para que lo entiendan. El segundo estudio es este que apareció también en Preventive Medicine en el 2018. Y aquí mi interés era mirar a las diferencias entre hombres y mujeres en zonas rurales y zonas urbanas, porque es uno de mis intereses de investigación, las diferencias de género en el uso y consumo del tabaco. Cuando miramos a las prevalencias sin ajustar por esos factores de riesgo, lo que veíamos claramente es que en los hombres blancos la prevalencia o la tasa de fumar había bajado consistentemente desde 2007 al 2014. Lo mismo sucedía con los hombres que vivían en zonas urbanas, en zonas rurales. Y cuando mirábamos a las mujeres en zonas urbanas, veíamos la misma bajada, pero esto no se apreciaba en las mujeres que vivían en zonas rurales. No había, básicamente mantenían la misma prevalencia en 2007 que en el 2014. Bueno, entonces lo que hicimos es ajustar por esas variables que predicen el estado de fumar o pertenecer a esa categoría, utilizando las variables edad, etnia, estudios, ingresos, si la gente tenía desempleo o no, trabajaban fuera o dentro de casa, fuera en el campo o tenían trabajos de dentro, de estar en una oficina, etc. Y entonces los resultados fueron estos. Como veis, la separación entre las distintas curvas se hace menor. Si miramos a nuestro grupo referente, que son los hombres que viven en zonas urbanas, vemos que seguimos manteniendo un decline en la tasa de fumar. Y lo mismo sucede con los hombres que viven en zonas rurales, aunque ese decline parece un poco menor. Realmente no hay diferencias significativas entre los dos grupos. Cuando miramos a la inclinación de la curva de las mujeres que viven en las zonas urbanas, vemos que son las que tienen una mayor ganancia en esa pérdida de prevalencia de fumar, lo cual era un descubrimiento bastante novel porque hasta entonces se pensaba que no se distinguía entre mujeres que vivían en zona urbana y zona rural y de hecho se pensaba que las mujeres estaban teniendo mayores dificultades en dejar de fumar o en
en no comenzar a fumar. Pero sin embargo lo que encontramos fue que en las mujeres que vivían en zonas rurales, en lugar de decrecer, lo que vemos que hay un incremento en la tasa de fumar. Por lo tanto, lo que veíamos en nuestro primer estudio, de que a partir del 2011 las tasas de fumar empiezan a separarse entre las zonas rurales y urbanas después de controlar por esos factores de riesgo, lo que vemos es que esa diferencia se debe realmente a la diferencia que existe entre las mujeres urbanas y las mujeres rurales. Bueno, pues ese simplemente es un ejemplo de cómo estos estudios epidemiológicos se pueden reciclar y seguir minando sus datos para poder seguir aprendiendo de la epidemiología del fumar y de las razones por las causas que quizás, bueno, esto no podemos hablar de causas porque son estudios correlacionales, pero nos pueden dar un poquito una idea de cuáles son los factores que influyen en la decisión de fumar y continuar fumando. Mis próximos proyectos, yo tengo un interés en saber hasta qué punto la expectativa de que el tabaco reduce o es una herramienta que se puede utilizar para controlar el peso, si esa expectativa de hecho motiva a las mujeres en particular a fumar. Entonces estamos haciendo, o hemos recogido datos recientemente donde tanto de vapeadores como de fumadores, donde queremos ver si existe una interacción. Vamos a analizar los datos para ver si existe una interacción entre el miedo a engordar o el miedo a tener una pobre imagen corporal. Hay una interacción con esa anticipación o expectativa de que el fumar me va a ayudar a perder peso, a controlar mi apetito, a aumentar el consumo del tabaco o el consumo del vapeo. También de gran interés, en parte motivado porque me hago cargo que en España en los últimos 3 o 4 años las tasas de fumar parece que están incrementando en vez de declinando y una de mis hipótesis es que existe un estigma más alto al fumar en España en Estados Unidos que en España y pienso que esa diferencia explica las diferencias entre los dos países. Es decir, en España parece que la curva va en la dirección opuesta, no deseada, y en Estados Unidos sigue manteniéndose a la baja. Entonces, estos son los datos de los que estoy hablando. Encontré estos datos en El País, donde veis que desde el 2011 en adelante parece que la tasa se ha disparado hacia arriba en vez de reducirse. Es un periodo de 6 años, o sea que no es quizás la anomalía sea que del 15 al 17 es una anomalía y lo veamos bajar, pero de todas maneras es muy distinto a lo que se ha visto en los Estados Unidos. Y como es lo que estamos haciendo ahora, estamos desarrollando una medida, una herramienta, un cuestionario para medir el estigma tanto de vapear como el fumar. Conceptualizamos el estigma como compuesto de 3 constructos. Uno es el de exposición, es decir, hasta qué punto la gente ha vivido o tiene la experiencia de estas reglas o regulaciones antitabaco. ¿Cuál es el impacto que esta animosidad contra el fumador tiene en su salud mental y en su condición psicológica? Es decir, anticipan que la gente los va a criticar o anticipa que no van a poder fumar y por lo tanto se apartan socialmente de otras personas en su trabajo.
Esos son ejemplos. Y hasta qué punto interiorizan ese estigma, es decir, que piensan menos de sí mismos o que afecta su propia imagen. Estamos ahora en el proceso de construir la escala y cuando lo hagamos, ahora mismo estamos enfocándonos desde el punto de vista del fumador, luego la traduciremos desde el punto de vista del vapeador, que puede que tenga los mismos o distintos ítems, y después queremos traducirla al castellano. Y una vez que estén desarrolladas, administrárselas a tanto fumadores como no fumadores, vapeadores como no vapeadores. Entonces, este es el tema en el que estoy ahora mismo involucrado y que desde luego me encantaría poder colaborar con investigadores españoles para sacarlo adelante. De momento tengo colaboradores en Alicante, en Granada y en Jaén, y pues como no, me encantaría también aumentar este network de colaboradores y, ¿por qué no?, la Universidad Católica de Valencia y otras universidades de España, gente de estos lugares. Bueno, y eso es todo. Quería daros tiempo ahora a que hagáis preguntas. Yo no sé cómo salgo de aquí. Bien, muchas gracias, Antonio. Sobre todo por el esfuerzo por hablar en español. La verdad es que ha sido un placer escucharte en tu lengua materna. Gracias. Ya sé que es complicado para ti, pero a mí me ha parecido realmente interesante. Sí que el tiempo se nos ha ido bastante y no sé si hay alguna cuestión. A mí me ha parecido muy interesante el tema de la ley que has comentado que generó Obama en el año 2009, que lleva una línea a erradicar el consumo. Y quería saber tu percepción, si esa línea que decías que se pretendía que iba a ser muy rápida, cada vez se está dilatando en el tiempo y evidentemente habrá presiones, lobbies de tabacaleras, ¿no?, para continuar con el negocio, pero bueno, así el fumar nunca desaparecerá, ¿no? Será algo como el juego, ¿no? Nunca desaparecerá, de alguna forma estará siempre en nuestra sociedad. O bueno, puede ser que al final lo eliminemos de la sociedad, ¿no? No sé, quería saber un poco tu reflexión y también quería saber si esos trabajos que habéis publicado, otros que has comentado, sobre todo los últimos que has publicado, si se han desarrollado políticas a nivel de algún estado en Estados Unidos, en Vermont, o a nivel nacional, si conoces algunas políticas de prevención o de concienciación en el consumo del tabaco en zonas rurales o en mujeres, si se está focalizando eso. Sí, de hecho, en nuestra universidad, en nuestro centro de cáncer, se han dedicado fondos a investigar con mayor profundidad el problema del tabaquismo en las zonas rurales y de la salud en las zonas rurales. Y yo, por ejemplo, hemos desarrollado una aplicación que vamos a compartir con médicos en clínicas rurales donde vamos a intentar motivar a personas que llevan fumando muchos años a, que intenten dejarlo, con el mensaje de que hay que intentarlo muchas veces para conseguirlo. El mayor problema es dejar de intentarlo. Entonces, es como un juego que juegan, que les invitamos a adivinar con qué frecuencia o cuánto dinero, por ejemplo, gastan al año en tabaco o han gastado a través de sus vidas, cuál es la probabilidad de que vayan a desarrollar un cáncer de pulmón, cómo los años de expectativa de su vida van a subir si dejan o por lo menos no van a seguir bajando si dejan de fumar, etcétera. Con respecto a la ley de Obama, es complicado porque realmente lo que el FDA quería hacer era ir bajando la cantidad de nicotina que
se incluye en los cigarrillos, y con la idea de que llegaría un momento en que dejarían de ser adictivos y la gente dejaría de fumar. Se entiende que para que eso tenga éxito habría que mover a los fumadores a que se convirtieran en vapeadores, con la idea de que el vapear hace menos daño que el tabaco, pero como sabéis, últimamente esto es un tema también muy controversial porque hay una epidemia de vapear entre jóvenes americanos del instituto e incluso más jóvenes, y en la universidad es muy normal ver a gente vapear, y entonces existe un movimiento muy fuerte ahora que con pocos datos fiables se está diciendo que el vapear es muy peligroso para la salud. Entonces existe una posición fuerte contra aquellos que quieren utilizar esta risk reduction o reducción de riesgo y mover a la gente de fumar a vapear. Entonces, sí, hay un grupo de gente que, tanto los que vapean como los que fuman, que todavía siguen teniendo influencia política, y las tabacaleras obviamente se gastan muchísimo dinero en evitar que estas leyes salgan adelante, pero ahí vamos. Ya veremos, ya veremos. Yo pienso que sí, que si se bajara el contenido de nicotina en los cigarrillos, eventualmente desaparecerían los fumadores. Pero creo que para que eso tenga éxito habría que darle más apertura al vapeo. Es decir, que la gente pudiera pasar de fumar a vapear. Muy bien, Antonio. Nos ha cogido ya el tiempo, son ya casi las 2. Sería otro tema interesante el problema que vendría luego con vapear también, ¿no? Si también tiene problemas sobre la salud, ¿no? Hacia el futuro. No sé si eso está claro aún o no está claro. Claro, esa es la gran dificultad. Yo pienso que si comparas fumar con vapear, aunque no tenemos los datos todavía, pues simplemente sabiendo el contenido de lo que metes en los pulmones, yo apuesto de que el vapear es mucho menos peligroso que el fumar. Pero claro, eso es un experimento que no se ha hecho todavía y que solo el tiempo lo dirá. Yo desde luego los estudios que he visto que intentan mirar las toxinas que se pueden producir con el vapeo, las cantidades que se producen no es claro que sean significativamente problemáticas a nivel clínico, pero claro, son estudios de corto plazo, donde no sabes lo que pasa tampoco, y simulados que no sabes lo que pasa una vez que eso se mete en el cuerpo y en los pulmones. O sea, yo creo que eso es sí, no sabemos. Realmente no sabemos. Podemos intentar especular de que va a ser menos dañino que el tabaco, pero es una incógnita, claro. Es una incógnita. Efectivamente. Bien, ahora sí que nos ha llegado el tiempo. Bien, vamos a cerrar ya la sesión. Yo pues nada, brevemente pues agradecer y felicitar a Antonio por tu exposición y por todos los comentarios que nos has dado. Y nada, al resto de los asistentes, muchas gracias por vuestra asistencia y espero que hayáis disfrutado y hayáis aprendido tanto como yo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y nada, le cedo la palabra a Antonio para despedirse y cerramos ya la conexión. Bueno, pues simplemente pedir disculpas de no haber dejado más tiempo al final para que la gente pudiera haber comentado o dado sus ideas. Y, muchas gracias por invitarme cuando queráis. Como sabes, si bien virtualmente o bien preferiblemente en persona, estar en España con todos vosotros es siempre una gran alegría para mí. Es mi casa.
Muchas gracias, Antonio.